Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Vamos entonces con la palabra. Hay una palabra que hoy traigo y es una palabra un poquito, pues, de reflexión. Más que todo un sermón, traigo una palabra de reflexión. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en este 2020, hemos pasado cosas difíciles, sean agradables o desagradables, debemos recibir las enseñanzas que nos deja cada circunstancia de la vida, porque nos pasan para que aprendamos. A ver, diga, las cosas que me pasan, debo aprender. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque estás con nosotros. Yo te pido, Dios, que seas tú tocando nuestros corazones y dándonos lo que nos corresponde a cada uno a través de la palabra, de la meditación que tú nos das para el día de hoy. Obra con tu poder en cada corazón y en cada mente. Amén y amén. Cuando nosotros aprendemos de las cosas que nos pasan, buenas o malas, eso nos ayuda a desarrollar el carácter. Y Dios, siempre lo hemos dicho, lo que va a ir al cielo cuando Él venga por nosotros es nuestro carácter, es ese que va a darnos esa entrada también al cielo. Yo sé que es por salvación y todo esto, pero ¿qué va a mirar Dios en nosotros? El carácter. Tenemos que prepararnos también como personas para las cosas futuras y que de hecho son muy inciertas, pero debemos estar listos, como lo decía el domingo pasado. Este mes de agosto es el número 8 del calendario y he aprendido de Dios después de una experiencia muy fuerte que tuve, que en agosto son nuevos comienzos. A ver, diga, este mes empiezan nuevas cosas para mi vida. Duro, creyéndole a Dios. Empiezan nuevas cosas, los nuevos comienzos, empezamos una nueva etapa en el ámbito espiritual. De la mano de Dios empezamos cosas importantes y nuevas. Si usted no ha empezado a escuchar el libro de Mateo, leyéndolo conmigo, empiece hoy, que es un buen tiempo. Amén. En estos tiempos de agosto, que empiezan las cosas nuevas, nuevos comienzos, quiero decirles de parte de Dios que aunque las cosas sean oscuras, que aunque las pruebas y las dificultades que hoy vive el mundo entero, para los hijos de Dios fieles, como lo leyó el hermano Alfredo, Dios tiene bendición, Dios tiene protección y Dios tiene palabra buena para nuestras vidas. Amén. Pero necesitamos ir a la fuente, que es su palabra. Algo de las cosas que yo quiero reflexionar hoy es que hemos tenido que usar un tapabocas, ¿cierto? El tapabocas se ha vuelto esa parte importante en nuestro traje cuando salimos. Y cuando usamos el tapabocas aprendemos cosas. Y antes de entrar, ¿qué cosas aprendo? Debo siempre tener una actitud correcta. Cuando hablamos, Dios nos enseña muchas cosas con relación a lo que hablamos. Y estaba leyendo el libro de Números y encontré dos historias que me llamaron la atención y quiero solamente nombrarlas. Les animo a leerla en su casa completa, pero quiero nombrarla. Una de esas historias es la vida de María, la hermana de Moisés. En Números capítulo 12, capítulo 12, nos habla una historia sobre María, la hermana de Moisés. María en ese momento empezó a hablar mal con Aarón, estaban hablando mal de Moisés. Moisés era el líder y empezaron como a tener envidia y a tener circunstancias, y que debajo de ese comentario siempre es algo más que hay en el corazón. Y entonces María murmuró sobre Moisés porque él se había casado con una cusita. Bueno, por la circunstancia que haya sido, ellos murmuran y Dios lo ve como pecado. Fue tan grave la murmuración, o es grave la murmuración delante de Dios, que Dios lo ve como pecado y hubo una sanción, o dice la palabra que fue castigada, y a esta mujer le dio lepra. Cuando le dio lepra, Aarón se quedó mirando y empiezan a pedirle a Dios que por favor tenga misericordia. Dios al fin dice, bueno,
Entonces, cuando a las personas les daba lepra, en ese tiempo era por condiciones de pecado y tenían que ser enviadas a cuarentena. Y eso pasó con ella. Voy a leerlo, dice Números 12:35. María fue echada del campamento por 7 días. Ellos tuvieron que esperar que le pasara la lepra, le pasara todo ese síntoma de la lepra para poder ingresar otra vez a la tribu y continuar hacia la tierra prometida. Cómo nos expresamos es muy importante. Yo misma en esta temporada he tenido que cazar las zorras pequeñas que salen por mi boca y los comentarios o las cosas que a veces uno dice o las cosas que uno a veces critica o la queja que uno a veces expresa. Entonces, por eso voy a hacer una reflexión con relación a los tapabocas o mascarillas. ¿Amén? Entonces, el uso del tapabocas está afectando, cuando uno se pone el tapabocas, está afectando una área de nuestras vidas y es la vanidad. Diga, a ver, vanidad. Por lo menos las mujeres ya no necesitamos maquillarnos. ¿Para qué? Por muy bonito que sea el tapabocas, nos está cubriendo todo el rostro. ¿Y qué es nuestro rostro? Es nuestra cara de presentación donde quiera que vamos. Es lo que nos muestra quién es usted. Y tiene una versión, yo soy Yolanda y me tengo que quitar el tapabocas para poder ser reconocida. Es decir, ha tocado nuestra vanidad. Tiene que ser usado de manera frecuente. Es decir, ha tenido que ver con nuestro orgullo, ¿o no? Y muchos, por más de que nos digan que nos lo tenemos que poner, no queremos, ¿cierto? Y nos cuesta doblegar esa parte y ponérnosla. No, pero ¿por qué? Y ahora es obligatoria y estamos dando la queja porque tenemos que usar el tapabocas. Pero hay esa área que Dios está permitiendo tratar, no solo con los hijos de Dios, sino con la humanidad. La vanidad, el orgullo y todas esas cosas que ocurren también en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios en la palabra también nos llama a ser prudentes, porque la hemos tenido que usar para protegernos, ¿verdad? Entonces muchos, no, a nosotros los jóvenes no nos da, y entonces han ocurrido ahora, ¿qué está pasando en la Florida y en todos esos lugares? Ahora es obligatoria, ¿por qué? Porque unos no han tenido el cuidado ni la compasión de los otros. Y el ponerse uno el tapabocas en las áreas públicas o en todos los lugares que se requiere, es también esa compasión que yo tengo por el otro. Pero también lo que yo digo es mi orgullo. Yo no me pongo eso me fastidia, y todo lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces ha tocado nuestra vanidad. Dios nos manda a trabajar en esa parte de la vanidad, pero más Dios ha estado puliendo esa área que se llama humildad, ¿cierto? Y a veces uno ve a la gente como tan tranquila, tan humilde, tan bajando su guardia de alguna manera, y se muestra en humildad. Al principio algunos no han querido ponérsela, pero les ha dado ese COVID, como yo miraba a este presidente, ¿de dónde era? De Londres. El de Londres, a mí me gustó el de Londres. Eso nada, y nunca se la ponía, y ahora le ruega al país, porque él casi se muere en la UCI, él casi muere, él está vivo porque Dios le dio una oportunidad, y ahora es uno de los que trabajan en Londres con la precaución y no se la quita y todo el asunto. Entonces sí tiene que ver con nuestra vanidad, sí está tocando y trabajando en nuestra área de orgullo, y está Dios llamándonos a la humildad. Amén. También a ser muy precavidos. Otro punto que hace el tapabocas. El tapabocas, ¿qué tapa? O la mascarilla, mi boca, ¿no? Impidiendo que hablemos con claridad. Hoy escuchaba a las niñas cantar y nosotros allá casi no les entendemos, ¿verdad? Yo no sé si solo soy yo, pero a veces no se entiende qué es lo que está diciendo o cantando. O uno mismo, cuando uno está hablando, uno quiere ya quitársela para poder hablar con libertad. Yo ahorita estoy aquí lejos, a los 6 pies, pero uno
yo quisiera ya para poder, cuando yo voy a la tienda y con ese inglés precioso que tengo, quisiera quitármela y poder expresarle a la gente, porque como somos expresivos y no lo podemos hacer, no lo debemos hacer porque ya hay una ley. Impide que yo hable con claridad. Su utilización es obligatoria. ¿Y eso qué hace? Que yo guarde silencio. Hay esa enseñanza. Dios me obliga a que yo debo guardar silencio, y esto también me obliga a que yo hable menos y escuche más. ¿Cierto? Nos hace. ¿Y qué dice la palabra? Proverbios 17:28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, y se le considera prudente si cierra la boca. En Santiago 1:19 también dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Porque la primera manera de expresar nuestro enojo es ¿con qué? Con nuestros gritos y con nuestras palabrerías. Entonces, el taparnos la boca nos llama a reflexionar en nuestro silencio. Tiempos de silencio, tiempos de estar callados, algunos con tapabocas y con todo, hasta aislados en sus cuartos sin poder comunicarse con otros, aislados, para que reflexionemos y nos encontremos hasta con nosotros mismos y podamos ajustar. No es solamente, ay, qué cosas feas encuentro o qué cosas maravillosas, sino que hay que ajustarlas, ponerlas en el punto, alineándonos a la palabra de Dios, no pasando por alto. Han sido muchos meses y yo digo, no puede ser posible que esto siga pasando por alto. Yo misma la semana pasada me estaba quejando y estaba haciendo cosas que yo, wow, Señor, tenemos que seguir entendiendo el mensaje de que todo el mundo debe llevar un tapabocas. Otra cosa, cuando yo tengo tapada mi boca, ¿qué es lo que podemos ver? Nuestros ojos. Y nos ha enseñado la palabra que nuestros ojos son... Sí, dice, son la ventana del alma. Nuestros ojos son la ventana del alma. Y ahora nos vemos con las personas, y hay personas que casi nunca miran al frente, sino se acercan y piden un favor y dicen cosas, pero no miran a las personas. Y esto les ha tenido que tocar, mirar, se han visto obligados a transmitir lo que quieren con sus ojos, porque no podemos expresar mucho con nuestras facciones, con nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, los ojos son la ventana del alma. Los ojos nos descubren. Cuando nos miran a los ojos, alguien que está diciendo, a ver, mírame a los ojos, y vuélveme a decir eso, ¿cierto? Porque queremos no ser engañados, porque cuando miramos a los ojos, y hay unos mentirosos tan fuertes que lo aguantan a uno. Y la mirada dice mucho. Nos mostramos a veces en nuestros ojos cuando estamos tristes, mostramos a través de nuestros ojos cuando estamos alegres, mostramos a través de nuestros ojos lo que hay en nuestro interior. Y eso, ¿qué estamos mostrando nosotros? Hay algunas personas que uno las mira a los ojos y dice, wow, usted tiene un brillo especial. A veces los que tienen novia nueva, les brillan los ojos y uno dice, wow. ¿Cierto? Hay brillos especiales. Los niños, cuando les pasa algo malo, pierden ese brillo. Y decimos, algo le pasó a este niño o algo le pasó a esta niña. Entonces, los ojos también hemos tenido que aprender a transmitir lo que decimos con nuestros ojos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 6:22. El ojo es lámpara del cuerpo. ¿Qué es? Dice la palabra que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfruta de luz. Si estamos mirando con una visión clara, es decir, si estamos mirando las circunstancias con los ojos de Dios,
vamos a verlas diferentes. Que aunque esté muy oscuro, vamos a discernir por dónde está entrando un rayito de luz. Si miramos las circunstancias con los ojos de Dios, vamos a ver dónde está la segunda o la oportunidad para salir de ese lugar. Cuando miramos las circunstancias con los ojos de Dios y vamos a la palabra, vamos a ver dónde está la palabra que necesito de sanidad, la palabra que necesito de levantarme de nuevo. Vamos a encontrar la palabra de aliento que necesita aquella persona que está pasando por algo difícil. Es bien importante que es lo que hay en nuestro corazón y que es transmitido. Teniendo una visión clara de la circunstancia en que vivimos, sin ser autoengañados. Nos autoengañamos muchísimo y pensamos que estamos muy bien cuando realmente estamos mal. Y a veces creemos que estamos tan mal y alguien viene y me dice: no, pastora, usted está trabajando, usted ha hecho, usted... Yo, ok. Estamos a veces con nuestra posición equivocada, y cuando hay claridad de la visión en donde me encuentro y algo que me aclara la visión de mi circunstancia, es cuando yo leo la palabra de Dios y cuando me doy cuenta las cosas que estoy guardando correctamente, las cosas que no cumplo. Digo, llamo a la rectitud, pero no estoy haciendo lo recto. Hablo de la prosperidad o de la palabra, hablo de la bendición, pero no estoy cumpliendo los principios que Dios dice. Entonces eso también se va a reflejar en nuestras vidas. Dios nos manda a tener una visión panorámica, pero con los ojos de Cristo. A ver, diga: necesito ver con los ojos de Cristo. Cuando yo miro con los ojos de Cristo, aún hasta la muerte la veo diferente. Yo nunca olvidaré cuando murió mi hermano y yo podía ver que no tenía que estar en tanta angustia y desesperación, porque yo me voy a encontrar con él en el cielo. Y esa es una esperanza diferente. Suena fuerte. ¿Por qué? Porque esta temporada yo sé que han pasado cosas muy difíciles, pero cuando empezamos a mirarlas de la mano de Dios, nuestro futuro en Dios es de esperanza. Nuestro futuro en Dios es de que sí podemos, de que vamos hacia adelante, y de que si Dios está con nosotros y tenemos la palabra y la usamos de manera correcta, vamos a mirar la circunstancia y la vida de una manera correcta. Amén. Otra cosa que hace cuando usamos el tapabocas, y es que trabaja como un filtro para no contagiar a las personas, pero también para yo no contagiarme, ¿cierto? Entonces es un filtro que tenemos que usar en este momento. ¿Cómo está filtrando también mi manera de hablar? Es ese filtro, no solo para que no salga esa virus de epidemia que podría dañar a otros o que me podría dañar a mí, sino que me está enseñando y me ayuda a filtrar las palabras que salen de mi boca. ¿Qué palabras están saliendo de nuestras bocas en esta temporada? Las palabras que salen de nuestras bocas. Como creyentes debemos usar y detectar, saber qué lenguaje estamos usando. Si estamos usando un lenguaje desesperanzador, o un lenguaje obsceno, o un lenguaje vulgar, o un lenguaje barato, o un lenguaje que destruye a las personas, o qué tipo de lenguaje estamos usando. Porque, a ver, muchos en esta temporada han sido contagiados porque uno no usó el tapabocas, ¿cierto? Y contagió a la otra persona. O dejó contagiado a algún lugar y alguien va y tiene contacto con eso y adquiere el virus. Pero cuando nosotros también, como hablamos, así impregnamos al espíritu de las personas. Cuando nosotros hablamos a alguien y le hablamos feo, le hablamos mal y le destruimos, en lugar de usar y traer la palabra de Dios, lo que hacemos es allí tirarlo, como trató de hacer María y Aarón con Moisés. Poder derribar a ese líder que estaba llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es muy importante cómo nosotros nos estamos expresando. La palabra de Dios en Efesios 4:29 nos dice:
Evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Qué importante que nuestras palabras sean palabras de necesaria edificación, que no destruyamos a las personas, sino que las podamos edificar, ayudar, orientar, dar un consejo correcto, y también saber escucharles. Cuando las personas hablan como yo, me toca trabajar mucho en escuchar. Por eso yo tengo que hacer ayuno de silencio. Debemos usar las palabras correctas. Cuando yo digo palabras correctas, debemos usar palabras decentes, palabras amables, palabras positivas, palabras agradables. Dice Lucas 6:45, dice lo siguiente: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿De lo que abunda en dónde? ¿Y qué es lo que debemos depositar en nuestro corazón? La palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser ese depósito. Por eso dice que son como ríos de agua viva. Cuando yo deposito la palabra de Dios en mi corazón, entonces son ríos de agua viva, y cuando se necesita en la circunstancia que sea, va a venir esa palabra a nuestro corazón para dársela a la persona que la necesita, o para nosotros mismos. Nosotros mismos a veces tenemos que hablarnos, como lo hace el salmista. Cuando enseñaba el Salmo 46, él mismo se empezó a hablar, él mismo se empezó a predicar, y él mismo tuvo que darse una palabra de aliento y poder ir con la palabra que tiene Dios correcta y que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hoy escuchamos muchas personas que dan motivacionales, que tocan: usted lo mejor está dentro de ti, saca lo mejor de ti, eres lo más inteligente y todo eso, pero desde el punto de vista humanista. Yo no les estoy hablando de que hablemos de manera positiva desde el punto de vista humanista. Yo hoy quiero hacer mucho hincapié en que hablemos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, desde el punto de vista como Dios ve en las temporadas como las que vivimos hoy. Aunque es difícil, aunque es oscura, Dios siempre nos manda a tener buen ánimo. Dios siempre nos dice que debemos mirar con los ojos de Dios. Se me viene a mi mente ahorita cuando Daniel llegó a Babilonia y llegó cautivo. Los arrancaron de Jerusalén y los llevaron cautivos a Babilonia, pero él siempre tuvo la mejor actitud frente a esa circunstancia tan adversa. Amén. Bueno, porque cuando confesamos la palabra de Dios, hay un versículo en 1 Corintios 15:57 que dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias. Yo no sé, pero yo pienso que el dar gracias se nos olvida tan fácil. Lo hacemos una semana y a la otra ya estamos renegando. Yo no sé si me pasa solo a mí, pero no olvidemos de estar siempre dando gracias. Gracias al Señor, porque en Él está la ¿qué? Dice el versículo, la victoria. A ver, diga, en el Señor está la victoria. Y Él nos va a dar victoria en esta circunstancia. El Señor, en Él está la victoria. Y la victoria, ¿quién nos la dio? Jesucristo. Solamente tenemos que creerla y tomarla. Debemos dar gracias confesando la victoria en medio de la adversidad, cualquier adversidad que sea, porque para pasar los tiempos de adversidad se requiere tener fe. A ver, diga, se requiere tener fe. Se requiere que tengamos fe para salir del problema. Muchos dicen, no, yo estoy aquí y estoy con fe y yo aquí sobrevivo. Esa no es la expresión que Dios quiere escuchar
escuchar de nuestros labios. Aquí la llevo, aquí estoy luchando, ahí voy a intentarlo. El Señor nos lleva a hablar con un vocabulario de victoria, de tal manera que cuando lo digamos, no nos digamos, ahí estoy sobreviviendo, sino que diga, voy a salir de aquí porque Cristo me hizo victorioso y Él ya me dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, no es sobrevivir, no es llevarla como pueda y no es hacer ahí como que lo que me parece, es guardar la palabra, los principios. Son tiempos donde la economía se está derrumbando, ya está derrumbada, diría yo, pero si usted guarda el principio, se lo aseguro, del diezmo y de la ofrenda, usted va a pasar esta temporada. No la va a sobrevivir, sino que va a salir más que victorioso, se lo aseguro. Amén. Y en todas las circunstancias, si es de enfermedad, pues hay una palabra de victoria en frente a la enfermedad. Si es de conflictos, hay una palabra de victoria frente a los conflictos. Si es de opresión demoníaca, hay una palabra de victoria y de autoridad para que nos levantemos y le expresemos al enemigo que se tiene que ir, porque donde están los hijos de Dios, aunque la oscuridad embargue la tierra, Dios es nuestra luz. Esa es nuestra posición cuando hablamos con la posición de Dios. Amén. Tenemos en la historia otra enseñanza que encontré en los mismos capítulos de Números, y fue cuando el Señor le dijo a Moisés, escoge 12 príncipes. Y Moisés escogió 12 príncipes, uno de cada tribu. Príncipes era lo mejor que había dentro de cada tribu. Escogió 12 y les dio una misión. La misión era, vayan y exploren la tierra prometida. Y tráigame el informe de todo lo que ven, cómo es la gente, cómo viven, cómo son esos terrenos, si es una tierra fértil, si es una tierra mala. Tráigame el informe. Creo que todos han leído algún día esa historia o la han escuchado. Entonces salen estos hombres, cuando regresan a dar el informe, 10 hablaron terrible. 10 hablaron mal. Sí, esa tierra se ve tierra que fluye leche y bien, pero esa tierra tiene gigantes, esa tierra nos van a matar, esa tierra no la podemos conquistar, eso no se puede, eso no. ¿Y qué hicieron? Contagiaron con sus palabras a todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todos empezaron a llorar y a murmurar, y ya querían apedrear al pobre Moisés, ya lo iban a matar apedreándolo. ¿Por qué? Por un mal reporte. Por un mal reporte. Por hablar mal, por decir mal, por hablar mal. Y por eso tenemos que cuidar como hablamos de la empresa donde trabajamos, como hablamos del país donde estamos, como hablamos de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos, de nosotros mismos. A mí a veces que mi mami está diciendo cosas feas de ti, yo tengo que cazar las zorras pequeñas, porque se salen. Cuidar cómo hablamos. ¿Por qué? Porque podemos contagiar. Cuando nosotros murmuramos y nos quejamos, igual que el pueblo de Israel fue afectado, que fue tan grave la afectación, que ¿sabe qué ocurre? Dios no les permite ni a esos 10, ni a los que de la generación venían con él, cruzar hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hubo queja, porque hubo lamento, porque hubo incredulidad, porque no le creyeron a Dios que aunque ese panorama fuera real, Dios iba con ellos y Dios les había dicho, ese territorio yo lo tengo para ustedes. Ellos perdieron la fe y murmuraron, dijeron, no, mejor volvámonos a Egipto, ¿para qué nos trajeron acá? Mejor murámonos acá, clamaban. ¿Y qué hace el Señor? Les dice, ok, ustedes no van a pasar. Eso le costó que se retrocedieran y que estuvieran en el desierto por 40 años. A veces nuestras palabras retienen la promesa que Dios nos ha dado. A veces nuestra manera de hablar destruye lo que Dios tiene para nosotros, y a veces no avanzamos y ahí le damos vuelta al desierto en determinada cosa. ¿Por qué? Porque no hemos sembrado
palabras correctas, porque no hemos hablado correctamente, porque no hemos profetizado es lo que Dios dice sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra empresa, sobre la misma iglesia, porque no hemos profetizado las cosas correctas sobre nuestros hermanos en Cristo. Amén. ¿Quién? No, eso no va a nadie. No, eso no. Ay. Y eso es pecado. El Señor es tan tremendo que no le permitió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, a esa generación. De 20 hacia abajo entraron, pero los otros, hasta que todos murieron en el desierto, no pudieron avanzar hacia la tierra prometida. Como hablamos, tiene mucho que ver. De mí depende cómo afecto. Y aunque de pronto alguien hable de alguien, aunque no lo oigamos, aunque yo no oiga que alguien habló de mí, Dios está escuchando. Aunque alguien hable de cada uno de nosotros y no nos estén escuchando, ay, no hay nadie aquí. Pero ¿quién sí está escuchando? Dios. Eso le pasó a Aarón y a María. María iba a morir, era de lepra. Porque Moisés intercedió por ella, Dios tuvo misericordia. Amén. Así que sí es muy importante como hablamos y qué estamos expresando en este tiempo. ¿Qué estamos expresando en este tiempo? Pues desafortunadamente los informes que escuchamos de las noticias son aterradores. Desafortunadamente los informes de tiempo de elecciones vienen difíciles. Desafortunadamente lo que está en el mundo, eso es lo que nos da un informe malo como lo de los 10 espías. Pero Dios, cuando nos ponemos nosotros a orar, cuando leemos las Sagradas Escrituras, el Señor siempre dio las grandes profecías, las grandes promesas cuando el pueblo estaba en temporada de crisis. No era cuando estaba bien, allá voy, aquí está todo precioso, caminen que los voy a llevar a la tierra prometida. No, el Señor cuando le dio palabras a los profetas, se las dio en los peores momentos de la historia del pueblo de Israel. Y hoy el Señor igual. Yo escucho gente que está hablando cosas oscuras, que nos va a pasar de todo, que es el último tiempo, que nos van a destrozar. Y yo digo, Señor, ¿cuál está diciendo la verdad? Y cuando me arrodillo, el Señor me dice, tú ten fe, tú no te muevas porque estás parada en la roca, avanza y habla. Es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de verdad. Y aunque estemos en la oscuridad más profunda, si estamos con Cristo, somos más que vencedores, porque Él allí va a tener una solución a nuestra circunstancia. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Eran 10 espías, pero hubo 2 que se llamó Josué y Caleb. Caleb y Josué dieron un informe diferente. Y se levanta Caleb y le dice, por favor, cálmese, cállese o cálmese. Y les dijo, ya no más ese reporte, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso que nos va a ayudar a conquistar todos esos gigantes. El Dios que tenemos nos va a entregar esa tierra. El Dios que tenemos nos va a dar esa tierra, porque esa tierra fluye leche y miel. Y hoy el Señor también nos dice que no seamos los mensajeros de lo malo, de lo oscuro, de lo pervertido, sino que seamos los mensajeros de la luz, de la verdad, los mensajeros de ánimo nuevo, los mensajeros de que esto sí puede cambiar, porque en los tiempos de crisis hay oportunidades. Amén. A ver, en los tiempos de crisis, ¿qué hay? Oportunidades. Usted y yo decidimos. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida o de muerte. ¿Qué hay en la lengua? Poder de vida o de muerte. Y yo decido a qué bando pertenecer. Si usted se va con los 10 espías que dieron el reporte malo, o se levanta a cambiar y a desenterrar todas esas palabras que ya han sido sembradas. Hay palabras que han sido sembradas que necesitamos desenterrarlas y empezar a profetizar y a hablar la palabra que Dios tiene para su iglesia. Amén. Y la palabra que Dios tiene para nosotros es buena. El Señor nos está exhortando a prepararnos con paciencia.
Los momentos podrán ser muy oscuros, pero el Señor nos manda a prepararnos con paciencia. Prepararnos primero que todo con la palabra. ¿Qué palabra está atesorada en su corazón? Que si usted se encontrara en un momento en que no pudiese llevar las sagradas escrituras en su mano, en que no pudiese tener una tablet donde pueda encontrar un versículo bíblico, ¿cuál está atesorada en su corazón para defenderse en ese momento difícil? Primero que todo, prepárese con la palabra. Prepárese con la palabra, lea la palabra, estudie la palabra conmigo ahorita con Mateo. Estudiemos, oremos. Hay que buscar a Dios y llenar el depósito de su presencia con esa palabra que nosotros también recibimos cuando oramos. Hay que prepararnos también haciendo los depósitos en el reino de los cielos en la parte económica. Hay que prepararnos para servir. Que en los momentos difíciles usted y yo seamos los que levantamos a todos aquellos que no conocen a Cristo y que solamente la poderosa mano de Dios puede sacarnos de los momentos complicados. Amén. Entonces, Dios nos dice que viene un tiempo glorioso para su iglesia. Que sí hay momentos oscuros, los hay, pero también hay un momento glorioso para su iglesia. También hay un momento del derramamiento del Espíritu Santo poderoso sobre nosotros. Pero tenemos que estar ahí dispuestos, listos, como ustedes están hoy aquí, listos a la brecha, queriendo ser llenos de esa presencia, queriendo ser parte de ese ejército que Dios va a usar en los últimos tiempos. Cuando uno escucha o mira en la historia, encuentra cosas como esta. En todas las guerras, después de las pandemias, porque esta no es la primera pandemia que ocurre, hay muchas pandemias y aún han habido peores que esta, dice la historia. En pandemias, en guerras, en crisis, en desastres naturales, en huracanes, en volcanes, en terremotos, en todas esas crisis que ha vivido la humanidad, vienen cambios. El momento parece doloroso porque el cambio a veces hay que remover. Vienen cambios, pero siempre los cambios después de esas temporadas han sido cambios para bien. Y esa debe ser nuestra posición. Vienen cambios, pero para los hijos de Dios van a ser cambios de bien. Amén. Para los que le creen al Señor. Porque nosotros no estamos poniendo nuestra fuerza, nuestra fe ni nuestra esperanza en un político. Nosotros no estamos poniendo nuestra fe, nuestras fuerzas ni nuestra esperanza en una ayuda de gobierno. No estamos poniendo nuestra fe, nuestras fuerzas ni nuestra esperanza en un empleo que tiene en algún lugar. Ahí no ponga sus fuerzas ni sus esperanzas, porque eso es lo que nos da el sistema, y el sistema puede colapsar, pero tenemos a un Dios poderoso que nunca colapsará y que siempre tendrá a su pueblo en el hueco de su mano. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo pude observar algunas cosas de este tiempo, y es, sobre todo, voy a mirar los países latinos, Estados Unidos igual, pero los países latinos en esta pandemia han tenido cosas buenas. No todo ha sido malo, están en crisis, sí, pero cuando van a mirar hoy los hospitales, tienen más salas de UCI que no existían. Tienen más equipos de respiración que nunca los hubiesen alcanzado a comprar en otra temporada. Tienen unos recursos que no saben ni de dónde salieron. Tienen científicos estudiando y desarrollándose en cosas en laboratorios, buscando la vacuna, buscando medicinas, y todo eso es un enriquecimiento importante en la ciencia. Lo podemos ver diferente. Lo podemos ver diferente. Las empresas han tenido que cambiar su manera de trabajar, y viene un cambio en la manera en que nosotros estamos trabajando. En las empresas han visto cómo mejorar, cómo las cosas no funcionaban, cómo remover lo que no sirve, y es una buena temporada también para evaluar y para reinventarse. Se usa mucho la palabra de reinventarnos, y hoy creo que es eso.
tan importante porque la gente ha tenido que ir a reinventarse y hacer cosas nuevas para poder llevar el alimento a su casa. Y eso que ha hecho que la creatividad se dispare y que las personas digan, wow, yo no sabía que servía para esto y soy bueno para esto. Yo nunca había intentado hacer de esta manera y hoy me ha tocado de esta manera y estoy saliendo adelante con mi empresa. Y están haciendo cosas creativas. ¿Pero por qué? Porque en la crisis también hay cosas buenas que aprender. Amén. Eso ocurre. Nosotros como hijos de Dios estemos atentos en este cambio. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Ya sabe lo que Dios ha ajustado en su vida o va a seguir igual? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y tenga cuidado de no infectarse. Ese no es el punto. El punto no es que usted no se infecte. El punto es que usted se desarrolle en su carácter, que usted se desarrolle como un hijo de Dios diferente y que suba a otro nivel. Porque si las empresas pueden subir a otro nivel por la crisis, algunas ya cerraron porque tuvieron un liderazgo derrotista, pero otras están tomando oportunidades y saliendo nuevas empresas porque han tenido una posición diferente. Igual la iglesia, yo sé que hay iglesias que ya están cerrando, pero nosotros decidimos comenzar si es el asunto, pero decidimos seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Los que quieran escuchar o no quieran escuchar, porque estoy segura que viene un momento del mover del Espíritu Santo que nos van a rogar que les demos la palabra, porque hay hambre, se despierta un hambre. Pero ¿con quién vamos a ir? La palabra dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos obreros, pero obreros comprometidos, obreros de carácter, obreros que guarden la palabra de Dios, obreros que se sacrifican, obreros fuertes, alimentados con el pan de vida y que estén dispuestos a ir adelante a la nueva tarea. Hay mucho que hacer. Hay mucho que trabajar, hay mucho por qué hacer. Hay una generación que tenemos que ayudar a cruzar esta temporada. Hay unos niños y unos adolescentes que necesitamos ayudarlos a cruzar en esta temporada. ¿Y quiénes los que deben estar listos? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia. Amén. Y yo vuelvo a dejar como conclusión el versículo, yo diría que ese va a ser el versículo de este tiempo que estemos en este parque, porque usted puede cambiar su manera. ¿Cómo? Empezando por cómo está hablando. Dejemos la queja, dejemos la murmuración, dejemos de ver las cosas como las ve el mundo, como las vemos nosotros sin Cristo, y empecemos a verlas como las ve Dios. Y Dios tiene planes diferentes a los que usted no se imagina. Amén. No solo para nosotros aquí en lo particular. Dios tiene planes para las naciones que no se imaginan. Y Dios tiene también planes para las naciones que no tienen a Dios como su Dios y su Rey. También tiene planes, y esos sí son difíciles. Pero nosotros estamos en un país que es un país que todavía adora a Dios, que hay iglesias importantes, que hay un remanente importante en los Estados Unidos, y estamos en un país donde nos recibió con amor, donde hemos vivido y donde hemos sido bendecidos. A ver, recuerde de dónde vino, recuerde cómo llegó a este país, y en lugar de renegar de este país, empiece a orar por él, empiece a bendecirlo, empiece a amar este país donde está y a dar lo mejor que tiene, a través de la oración y a través de su manera y su estilo de vida. Bendiga esta tierra. Cuando bendecimos la tierra, viene paz y viene bendición también para mi casa. Para mi casa. Amén. Voy a leer un versículo como fue en Números 36 al 38, y dice: los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra es mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. ¿Víctimas de qué? De todos los hombres que fueron a explorar el país,
Solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. No vamos a ser vencidos por una plaga, por la murmuración, ¿verdad? Es importante. Yo nunca pensé que un tapabocas me pudiera dar tantas reflexiones. Y les invito a levantarse, como dice el versículo de Isaías 61:12, y esa es mi conclusión. El Señor nos dice una vez más: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti se manifestará su gloria. Pongámonos de pie. Amén. Oremos conmigo. Y si usted tiene una necesidad fuerte, este es el momento también de orar. Si usted se ha quejado mucho de una circunstancia, de algo en su trabajo, de algo en su casa, de algo en sus finanzas, de algo de su propio cuerpo, este es el momento de derribar esas semillas, amén. Y de pedir a Dios que se plante la semilla de victoria, la semilla de sanidad, la semilla de prosperidad, la semilla de la luz, la semilla del buen ánimo, la semilla de las fuerzas nuevas, amén. Listo. Padre amado, damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, porque el día es precioso y porque tu palabra hoy me alienta, pero también me exhorta. Señor, yo pido perdón por todo pecado, por todas esas palabras de murmuración, por todas esas palabras de crítica, Señor. Señor, yo misma a veces he caído en hablar mal del presidente, en hablar mal de los gobiernos, en hablar mal de algunas personas. Señor, perdona. Perdona, oh Dios, todas las palabras y las frases que hemos dicho de las personas que nos rodean. Tu palabra me exhorta a que no hable nada malo de nadie. Perdona, oh Dios, por nuestras murmuraciones. Perdónanos, Señor, por la manera en que hemos manejado algunos conflictos en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros propios hijos. Perdona, oh Dios, todas esas palabras necias que a veces decimos: me voy a morir, yo me voy a morir, no voy a ser capaz, no puedo, no hay nada, nadie me ayuda, nadie me llama, no sirvo para nada. Perdona, oh Dios, perdona, Señor, cuántas palabras necias han salido por nuestras bocas, y hoy, por el poder de tu sangre, esas palabras y el poder que tienen sea anulado, Dios, que se sequen como se secó la higuera, que no den fruto, Dios de la gloria, sino que todas esas palabras que he sembrado en mi diario vivir, en mi casa, en mi trabajo, en mi cuerpo, en mis fuerzas, en mi ambiente, en mi empresa, en todo lo que soy, Señor, sean palabras que se anulan, sean palabras que se queman, sean palabras que se destruyen por el poder de tu sangre. Y ahora, oh Dios, con conciencia, teniendo claro que tú quieres que yo hable bien, que tú quieres que yo hable en victoria, que tú quieres que yo prediques tu palabra, que tú quieres que yo, Señor, digas las promesas de bendición en los tiempos de crisis, porque hay muchas promesas. Las promesas fueron dadas fue en tiempos de crisis. Dios Padre amado, retomamos esta palabra de vida y hoy declaro que soy más que victorioso. Soy victorioso porque Cristo me hizo victorioso. Soy valioso porque Cristo pagó un precio por mí. Valgo mucho porque Cristo, valgo la sangre de Jesucristo. Soy importante porque tú me has sacado del lodo cenagoso y me has puesto en tus estrados, contigo, sentada a la diestra, contigo, Señor. Tú dices que estamos sentados coheredera con Cristo. Gracias, Dios, por lo que tú dices de mí. Gracias, Señor, por lo que tú dices de mis hijos, que mis hijos saldrán adelante, que mis hijos caminarán por rectitud, que mis hijos guardarán tu palabra, que mis hijos estarán llenos de temor y la sabiduría, Señor, y las decisiones serán las mejores. Gracias, Dios, por la empresa donde estamos trabajando cada uno. Gracias, Señor, por esos jefes que han tenido la valentía de sostener
la empresa en medio de esta oscuridad y de estas circunstancias. Gracias, Señor. Bendecimos hoy las empresas. Bendecimos los que dan trabajo. Gracias por el negocio que cada uno tiene. Aquí algunos tienen sus negocios. Damos gracias por esos negocios. Damos gracias por esos empleados, por esas circunstancias, porque de todo hemos aprendido, Dios. Gracias, Dios. Y hoy, Señor, oramos por los Estados Unidos de Norteamérica. Perdónanos, Padre amado, porque vivíamos en tierras diferentes donde no había leche y miel a veces, pero nos has traído a esta tierra, Señor, y aquí has derramado bendición. Y aquí algunos te han conocido. Aquí algunos han salido de la miseria. Aquí algunos vivían en ranchos sin tierra y hoy están en lugares de bendición porque tú les permitiste entrar a esta tierra. Señor, oro por los Estados Unidos de Norteamérica y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tengas misericordia, que todo eso que están profetizando de maldad sobre esta nación sea detenido, porque un remanente se levanta a clamar porque esta tierra sea bendecida, porque esta tierra, Dios, tenga misericordia, porque podamos salir como iglesia avantes frente a todas estas circunstancias. Y clamamos, Dios, por el presidente, por los gobiernos, por todos los que están en los diferentes estados tomando las decisiones de este país. Ten misericordia y te pedimos, dale sabiduría. Pon temor de Dios en aquellos que no tienen y que te conozcan, Dios, para que la luz brille sobre toda la nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor. A ver, duro que es para el Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.